Me encontré esta perlita y no la podía dejar pasar. Mire, mis manos son limpias. No tengo escándalos de corrupción. No he robado nunca la plata pública de los colombianos. He hecho una carrera a pulso. No soy opositora. Soy periodista. No hago política con el periodismo. Y antes de que esta Vicky Milei saliera a campaña, porque este par tiene mucho más en común que solamente ser un par de aparecidos en la política y no tener ni idea de administración pública. Son bastante mentirosos y comparten asesores. Lo cierto es que a esta muñeca de la mafia yo le hice una investigación acerca de sus vínculos familiares y sus vínculos políticos, precisamente porque vi un interés de ella mediático de mantener a Barbosa y a su sirviente Mancera en la fiscalía, ¿se acuerdan? Fue ella precisamente la que intentó lavarle la cara a la reina madre del contrabando infiltrado en la fiscalía. Y ahí pues llené de curiosidad y encontré mucho. Y aquí les va otra vez, condensado pero resumido. Es una información que todos los colombianos debemos saber. Y te animo a que si no me crees algo, ve y lo corroboras tú mismo. De paso te informas mejor. En esta primera parte te muestro a la familia Géneco, que sí es familia de Vicky Dávila. Y en un próximo video te voy a mostrar a la gran independiente Vicky y sus vínculos con el hombre más rico de Colombia. Ven, acompáñame. Todo esto de la elección de fiscal despertó en mí un interés particular en la baronesa de los medios. Algo me decía que ella tenía algo personal. Y lo encontré. La familia de Vicky Dávila y la Corte Suprema tienen todo que ver. Les cuento. Comencemos por los alrededores, porque todo es importante. La tía política de Vicky. Cielo Géneco Serchario se derivan de unas declaraciones que hizo el exparamilitar alias Gavino a la Fiscalía, donde la vincula con el asesinato de 2 contratistas de la gobernación del Cesar, quienes habrían sido asesinados según las declaraciones del exparamilitar porque no entregaron 2.500 millones de pesos derivados de vínculos con la administración departamental. ¿Qué tal el angelito? Pese al mundo de evidencia que existía en contra de esta señora, la Fiscalía dilató esa captura lo que más pudo. Cuando finalmente la capturan, otra fiscal la deja libre inmediatamente. Que lo de Pacho Malo no es cosita aislada. Días después cae el primo político de Vicky, exgobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, luego de hallarlo culpable por los delitos de especulado por apropiación agravado por la cuantía, prestar el servicio de alimentación a niños, niñas, adolescentes en las áreas rurales y urbanas del Cesar y que tuvo un costo de 17.145 millones. El Cesar es el tercer departamento con más muertes infantiles por desnutrición en Colombia. Por supuesto, frente a los señalamientos, esta baronesa mediática salió a decir que ella no tenía que ver nada con su familia. Yo no tengo familiares delincuentes. Mi esposo no es un delincuente. Yo nunca ha sido investigado. Mentiras. Miren ustedes. Cielo Géneco Serchar es hermana de Lucas Géneco y de Jorge Géneco. Lucas Géneco, suegro de Vicky, ha estado en retención domiciliaria varias veces por corrupción. Se ha robado los recursos de la educación del Cesar varias veces. Ahora entendemos por qué los colegios públicos de la costa se ven así. Pero hoy vamos a hablar del otro lado. De Jorge Géneco Serchar, tío político de Vicky. Porque ese lado de la familia necesita mucha atención. Jorge participó en la creación de los grupos paramilitares del Cesar. En el Cesar se hizo reunión, la casa de los Génicos, pero Jorge Génico fue el que la propició. E incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir, nos las facilitó Jorge Génico. Ahí teníamos la base de operaciones, de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del Cesar. El bloque norte de las autodefensas tenía como comandante a Jorge 40, quien es al menos culpable de 333 masacres. Los habitantes del Salado aún tienen vivo el recuerdo de los fatídicos días en los que cerca de 450 paramilitares irrumpieron en el pueblo y asesinaron a 60 personas. Muchos fueron degollados, otros murieron estrangulados a golpes o a tiros después de pasar por un suplicio de tortura en el centro del pueblo. Salvándonos del comunismo, decían. Así ha funcionado el poder de la familia de Vicky Dávila en la costa. Con Jorge 40, aliado y socio de los Neco en la cárcel, la señora decide aliarse con su hijo, Rodrigo Tovar, para nada más y nada menos que robarles la curula a las víctimas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy el señor Jorge 40 lleva una ficha para competir a las 16 curules especiales de paz que son especialmente para quienes sufrimos las consecuencias del conflicto armado en el país. El informe y las evidencias nombran a Cielo Géneco como corresponsable de esta red de corrupción, compra de votos con el hijo de Jorge 40, Jorge Rodrigo Tovar Vélez. El hijo y la matrona se alinearon para obligar a ir a la gente a las urnas a punta de fusiles. Para esta señora el hambre de poder nunca va a acabar. Con más de 67.000 votos, Yoyo Tovar es el representante por las víctimas del conflicto por los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. Y aquí no para la cosa. Yoyo Tovar tuvo todas las comodidades para hacer su campaña, incluso el gobierno, ya que podía movilizarse en un esquema de seguridad puesto por la administración de Duque, además de tener acceso a la base de datos del Ministerio del Interior y contar con el apoyo de la Unidad de Víctimas Territorial del Cesar y La Guajira. Todo esto ya que Tovar es íntimo amigo de Daniel Palacios, el exministro del Interior, y del entonces director de la Unidad de Víctimas en el Cesar y La Guajira, Víctor Hugo Mosquera, quien fue crucial en la campaña. El director de la Unidad de Víctimas era amigo del hijo de Jorge 40 y para oficina de las víctimas le arrendó una casa al victimario, Jorge 40. Está en el edificio San Martín de propiedad de la señora Ana Carolina
Carolina Pérez Salgado, esposa del paramilitar Jorge 40. En este edificio funciona la oficina administrativa para la atención de las víctimas. Las víctimas debían ir a la casa de su victimario a reclamar sus derechos. Esto realmente parece una película de terror. ¿Y ustedes en algún momento escucharon a esta señora hablar del tema? Por supuesto que no, porque quien comience a escarbar en su familia va a llegar a su esposo y a ella. Lo prometido es deuda y aquí les va. Hoy vamos a hablar de Lucas Géneco y de sus hijos José Alfredo y José Amiro Géneco, y de la esposa del último, la baronesa mediática Vicky Dávila. Yo no tengo familiares delincuentes. Vamos a ver. Lucas Géneco es el hermano mayor de Jorge Géneco, paramilitar muerto en ajuste de cuentas por Jorge 40, y de Cielo Géneco, prófuga de la justicia por secuestrar con fin extorsivo y asesinar a 2 contratistas. Tan bella esa familia. Lucas y Jorge fueron los que auspiciaron y crearon grupos paramilitares en la costa. Estos personajes están implicados en varias masacres de su departamento. Con armas del Estado mataron hasta niños y desplazaron cientos de personas. Lucas también está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un periodista del Cesar. Lo mataron por reportar cómo militares y paramilitares estaban matando civiles y haciéndolos parecer como bajas en combate. Lucas, a diferencia de su hermano, decidió incursionar en el mundo político, parte de la estrategia de control total de la zona. Y fue así como Lucas se convirtió en representante a la Cámara y gobernador del Cesar 2 veces. Esas incursiones en política le dieron varias investigaciones y algunas condenas por paramilitarismo, corrupción y narcotráfico. Nada, nunca pagó cárcel, sino que siguió viviendo en arresto domiciliario. Lucas fue acusado con su poder paramilitar de forzar a votantes a votar por su hermano en el Cesar, para mantener el control político de la zona. También, después de 20 años de investigaciones, lo condenaron por robarse el dinero de la educación y las carreteras de su departamento. Dejó los colegios destrozados, sin libros y a los profesores sin sueldo, y sin vías de transporte a sus pobladores. Hoy el Cesar es uno de los departamentos más pobres de Colombia. Así es que progresa nuestra gente de bien. Con todo eso acumuló fortuna y poder casi absolutos, que por estar en retención domiciliaria le heredó a su hermana Cielo Géneco. Se confirma la captura en la capital del departamento del Cesar de la señora Cielo Géneco Serchar, comisión de los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado. A su sobrino, también gobernador del Cesar 2 veces. El historial penal de Monsalvo es laco. La nueva acusación contra el 2 veces gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, tiene que ver con un sospechoso contrato que él entregó directamente a un consorcio para proveer a los niños del Cesar de sus alimentos diarios cuando era el mandatario departamental entre 2012 y 2015. Yo no tengo familiares delincuentes. Hoy senador por el partido de la U, aparece también en una investigación que lleva tiempo en la Corte Suprema. La Fiscalía, la Corte Suprema. El abogado y ex jefe anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno, protagonista de uno de los escándalos de corrupción judicial más sonados de los últimos tiempos, el cartel de la toga. El zar anticorrupción de la Fiscalía, nuestro defensor de la corrupción, era quien lideraba el cartel de la corrupción de la justicia. Y miren ustedes cómo la Fiscalía y la Corte Suprema tienen una historia larga de amor por el dinero y corrupción de la justicia. Fue precisamente José Alfredo el encargado de pagarle el soborno de 150 millones al zar anticorrupción para que comprara magistrados de la Corte Suprema y dilatara indefinidamente la investigación en contra de su papá Lucas Géneco. ¿Ven cómo todo está conectado? El papá de José Amiro le debe al Estado 10.000 millones de pesos. Y ustedes me preguntan el qué tiene que ver con eso. Párenle bolas. Esa deuda es una multa por los tantos casos de corrupción que tuvo. Y que realmente es muy poco para todo lo que se robó, pero ajá. Al momento de aplicar la extinción de dominio para pagar esa deuda, resulta que el señor no tenía nada. Hombre, si el Estado es para desfalcarlo, ¿quién dijo que había que pagarle? Pues resulta que su esposa y sus hijos son ahora los propietarios de toda la fortuna y bienes de la familia Géneco. Sí, señores, este señor es el que ahora ostenta la fortuna construida a punta de terror paramilitar, narcotráfico y robo de recursos públicos. Si en Colombia hubiera justicia, esto se llama testaferrato y es condenable porque es un crimen. Casualmente, un periódico menciona cómo el caso de los Géneco en el cartel de la toga es el más desconocido por la opinión pública. Se preguntarán por qué. El condenado ex zar anticorrupción está temiendo por su vida y la vida de su familia. El señor Géneco fue hasta la casa de mi papá en Valledupar y le dijo, dígale a su hijo que no hable tanto. Y ella es la encargada de desviar la atención mediática con cortinas de humo y chismes de cocina. Aparte de estar sentada en la plática robada con sangre, terror y corrupción, es la baronesa mediática encargada de hacer incendios para desviar la atención de su familia y sus amigos. De todos esos los que realmente se han robado y destruido el país. Pero nosotros ya nos dimos cuenta.